ya está Almita y nuestro querido invitado listos para platicar de cómo manejar el nervio, los nervios. ¡Qué nervios, Dios santo! ¿No les ha pasado que tienen próximamente alguna cita, evento, hablar en público y dices, oh Dios mío, qué nervios? Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de cómo pues evitar o más bien controlar los nervios, y nuestro invitado es Ricardo González, quien es coach estratégico. Vale. Y qué nervios, qué nervios. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora, tú platicabas fuera del aire que es muy complicado poder evitar los nervios en cierta circunstancia o situación, pero sin embargo, podemos manejarlos. ¿Cómo hacerlo? Así es, mira, nervios es inevitable no sentirlo. Sí. Para no sentirlos hay que estar muertos. Sí. Así. O sea, para poder decir, ¿sabes qué? Es que no hay nada que no me dé nervios. La única forma es deja de comer a ver cuánto tiempo aguantas hasta que te mueras. Sí, ¿Por qué? Porque los nervios es algo normal. Es muy normal que nos den nervios. La parte es, ¿qué es lo que hacemos con esos nervios? ¿Qué tanto dejamos que los nervios nos controlen o qué tanto nosotros empezamos a manejar los nervios? Ojo, no controlarlos. Oye, Ricardo, tengo una gran duda. Hay diferentes tipos de nervios, porque hay aquel nervio de la mamá de que no llega mi hijo, no sé si sea nervio también. Aquel nervio de voy a tener mi primera cita, o aquel nervio de tengo la presentación de la empresa y yo soy el responsable. ¿Son diferentes tipos de nervios? ¿O se vive o se siente igual? Son diferentes tipos de nervios, sin embargo, a la hora de empezar a sentirlos hay que hacer exactamente lo mismo. Okay. Y lo primero es aceptarlo. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente cuando empiezo a sentir nervios, ¿qué es lo que hace la gente normalmente? Justo cuando decías, vas a hablar en público, vas a dar una presentación, tienes que entregar un trabajo, ¿qué pasa? Empiezo a decir, no tengo nervios, y me empiezo como que a apretar como para no sentir nervios. ¿Y qué pasa después? Exploto. Empiezo a sentir tanto, y quiero controlarlo tanto que se nota más. Es que no es solamente mentalmente, sino físicamente se manifiesta el nervio, con aquel latido del corazón que no te permite ni respirar, aquel sudar intensivo, aquel movimiento que no puedes controlar. Así es, entonces, entre más lo aceptes, entre más natural lo hagas dentro de ti, más fácil es empezar a manejar esta situación. De hecho, si voy a dar una conferencia, si voy a hablar en público, lo que sea, si yo digo, ¿sabe qué? Tengo nervios. Es normal. De hecho, aunque salgas 1000 veces hablando en público, es normal que te siguen dando nervios. Ahora, hay que fijarte qué es lo que te están diciendo esos nervios. Esos nervios te están hablando. Entonces, quizás esos nervios quiere decir que te necesitas preparar más, que necesitas darle otra leída o necesitas revisar otra vez el trabajo, etcétera. Hay que empezar a ver qué es lo que te están queriendo decir esos nervios y hacerte aliado de ellos, empezar a trabajar junto con ellos. O sea, antes de llegar a esta situación que nos puede provocar el nervio, asegurarnos de que llevamos todo. Ir perfectamente bien preparados, o ir bien arreglados, ir bien vestidos o bien preparada la información, ¿no? Sí, tener como todo en punto, darle doble revisada, lo que necesites para estar mucho más tranquilo. Y de ahí que sigue respirar. Aunque suena absurdo y es como, oye, pero es que si no respiras te mueres, ¿qué crees? Empiezas a respirar mucho menos. De hecho, este movimiento, el tener los hombros adelante o echarlos hacia atrás, son milímetros de movimiento. Eso marca completamente la diferencia. Entre más nervios empezamos a sentir, más hacia adelante nos empezamos a echar. Más chiquitos. Y empezamos a cerrar como todo el pecho. Entonces el aire no fluye. Fisiológicamente el aire solo pasa de aquí a acá. Entonces empezamos a tener mucho más ansiedad, empezamos a respirar mucho más rápido y nuestro tipo de pensamiento es mucho más cerrado. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno en la sangre. Había escuchado que cada vez que respiras se va el 20% de tu respiración exactamente al cerebro para que te permita un buen funcionamiento o que te fluyan las ideas. Así es. Si no sucede esto, bueno, te bloqueas. Así es. Y de hecho, el simple movimiento de los hombros hacia atrás, abres el diafragma, abres el pecho y dejas que el aire fluya por todos tus pulmones. Esto cierra el diafragma. Esto abre. Entonces, el simple hecho de, estoy nervioso, aceptarlo primero. Y después, a ver, me echo para atrás. Me hago para atrás. Respiro profundo y eso empieza a calmar los nervios y a partir de ahí puedo empezar a manejar mucho mejor la situación. ¿Por qué? Porque ya no estoy luchando contra ellos, ya no estoy diciendo, no es cierto, no los voy a sentir, sentirlos es malo. No, aceptarlos y decir, aquí están junto a mí, perfecto. Sigo. Sigo adelante, empiezo a ver qué más puedo hacer para estar mejor haciendo lo que está haciendo.
¿Qué otra herramienta podemos utilizar a nuestro favor? ¿Qué otra herramienta? Te digo, primero es aceptarlo, luego es respirar y a partir de ahí viene la preparación. ¿Qué es lo que hay detrás de estos nervios? ¿Por qué te está dando tantos nervios? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que cada vez que voy a hablar con mi jefe, me apanico. En verdad, siento, bueno, me empiezo a sudar, las manos se me empapan. Es, ok, ¿qué historia hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué figura de autoridad te representa por lo que no te atreves a hablar con él? Por lo que te está costando tanto trabajo. O con, quizás, tienes que entregar un escrito. Y cada vez que tienes que entregar el mismo escrito te pones igual de nervioso. Entonces hay que empezar a investigar un poquito más atrás. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó que te detona esos nervios? Ok. Bueno, pues, híjole, de pronto la situación de hablar con el jefe, si ya te dijeron que es regañón o que es enojón, ya vas con todos esos argumentos en tu cabeza con una idea que probablemente ni siquiera sea cierta y no nos hemos dado la oportunidad de vivirla, ¿no? De hecho, ¿qué pasa? La preocupación viene mucho antes de que pase. Desde antes ya me empiezo a hacer un millón de ideas y desde antes me empiezo a poner nervioso de algo que ni siquiera va a pasar o que ni siquiera sé si va a pasar o no. Entonces, lo mismo. Respira y empieza a trabajar. Hay un examen que me encanta, bueno, una prueba, que es, ve absolutamente toda la situación, imagina toda la situación como una cámara de seguridad. Una cámara de seguridad simplemente ve, no juzga. Entonces, ese te lo voy a dejar como tip. Cuando empieces a sentir muchísimos nervios, imagina que eres una cámara de seguridad del banco que está grabando la situación que te pone tan nervioso. Y date cuenta qué es lo que ve la cámara, qué es lo que escucha la cámara, y vas a empezar a quitarle toda esa carga emocional que te empieza a atrapar, que empieza a hacer que te den nervios, que empieza a hacer que no puedas fluir, que te paraliza a la hora de empezar a sentir esto. Híjole, es que comienzas a sufrir desde antes de la situación como si fuera un verdadero desastre. Qué mejor que la honestidad en un principio. Alguna vez vi la conferencia de una persona muy importante y comenzó diciendo, estoy nervioso, ¿no? Y lejos de nosotros ver los errores, pues creo que disfrutas más con la honestidad que hubo pues como anticipación. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y ahora sí, a liberar esos nervios. Vámonos del otro lado de la casa.